Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo encargado de hablar sobre el tema de parasitosis. Vamos a hablar de blastocistosis, que es un tema de parásitos. Nosotros somos, bueno, mi compañera Ogarrio Cano Laura y su compañero también, Pérez López Giovanni Daniel. El grupo está a cargo de la catedrática, la doctora Adriana González Martínez. Somos del grupo 414C y vamos a dar inicio a este tema que es un caso clínico. Ok, bueno, tenemos a nuestro caso clínico estructurado de la siguiente manera. Primero hablaremos generalidades del agente etiológico y posteriormente hablaremos acerca del caso clínico desglosándolo en epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Bueno, primero vamos a hablar acerca de las generalidades. Tenemos que la blastocistosis es una infección intestinal parasitaria causada por el protozoo Blastocystis hominis. Anteriormente se creía que este agente era una levadura. Sin embargo, actualmente se sabe que el Blastocystis hominis es un parásito, específicamente un protozoo que pertenece al reino Stramenophylla. Este protozoo no va a poseer flagelos, es estrictamente anaerobio. Su reproducción principalmente es por medio de bipartición. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de otras formas de reproducción. También aquí en esta imagen se observa que posee una membrana con vesículas que va a delimitar su centro o su cuerpo central. Este cuerpo central va a estar rodeado por citoplasma y dentro de este se van a observar algunas mitocondrias. También tenemos que hablar acerca de este agente, que este blastocystis realmente existen bastantes serotipos. Se han descrito alrededor de 17. Sin embargo, aquí solo mencionamos algunos. En resumen, principalmente el serotipo 1, el 3, el 4 y el 9 van a ser quienes dañen al ser humano. Tenemos que el serotipo 1 va a ser patógeno del ser humano y también de algunas aves. El serotipo 2 solo va a estar presente en los simios. El serotipo 3 sí va a dañar al ser humano y también a los cerdos. El serotipo 4 está presente, puede presentarse en el ser humano, en algunos roedores. El serotipo 5 es estricto de los cerdos. El serotipo 6 es de ganado vacuno, vacas, reses, etc. El serotipo 7 igual va a ser estricto de aves y el serotipo 9 va a dañar al ser humano. Ahora tenemos que hablar un poco acerca de la morfología. Esto es importante porque más adelante se va a hablar del ciclo biológico del blastocystis. Entonces, primero tenemos que el blastocystis va a tener una fase ameboide. Esta fase va a ser la más grande de todas. Va a proyectar pseudópodos. Estos pseudópodos básicamente son proyecciones de su mismo citoplasma, que va a ayudar a que se desplace y también va a ayudar a fagocitar bacterias. Va a tener de 1 a 2 núcleos. Posteriormente tenemos una fase vacuolar. Esta fase va a medir 5 micrómetros. Su cuerpo básicamente va a ser, como su nombre lo dice, una vacuola. Es la forma más frecuente que se observa en heces diarreicas. Tenemos también la fase vacuolar. Esta va a medir de 4 a 100 micrómetros, va a ser de forma esférica y la mayor parte de su cuerpo va a estar ocupado por una vacuola. Tenemos la fase multivacuolar. Esta fase va a medir de 5 a 8 micrómetros,
Es la fase intermedia o de transición entre las fases vacuolar y la quística. Se va a identificar esta fase en los medios de cultivo y también en las heces fecales. Tenemos la fase granular. Esta, como su nombre lo dice, va a presentar innumerables gránulos en su vacuola. Y por último tenemos la fase quística. Esta va a ser la más pequeña de todas, la más importante de hecho, y va a ser una fase de resistencia que se va a identificar en las heces formadas. De hecho, de estas fases podemos rescatar que las más importantes sería la fase quística, la fase vacuolar, la fase multivacuolar y la fase ameboide, que estas participan en el ciclo biológico. Ahora, antes de pasar al caso clínico, tenemos que hablar del ciclo biológico. Esto es importante en estas enfermedades que son causadas por parásitos, ya que pues, los parásitos en sí tiene mucho que ver el ciclo biológico con su forma de infectar al ser humano. Entonces, tenemos que el blastocistis va a ser estrictamente anaerobio, como ya lo mencioné, va a estar presente en el ambiente junto con las heces fecales en su forma quística o en forma de quiste. Ahora, ¿cómo va a entrar al organismo? Tenemos aquí una imagen donde aparece el quiste. Este quiste va a entrar al organismo mediante un mecanismo que es el fecalismo. Este fecalismo hace referencia a la ingesta de alimentos y bebidas contaminadas con este agente que es Blastocystis hominis. Entonces, ya una vez que entró al organismo, va a pasar a través del tubo digestivo y va a tener lugar, o su hábitat en específico es en el intestino, tanto intestino delgado, como es específicamente el ilion, y también en el intestino grueso, como es el colon. Aquí tenemos una imagen donde aparece que ya no entró el quiste, está aquí en el intestino delgado, y aquí tenemos que este quiste se va a romper, aquí va a romperse y va a formar vacuolas. Estas vacuolas a través de bipartición se van a multiplicar y van a formar dos cosas. Primero, la fase multivacuolar y la fase ameboide. Primero vamos a seguir esta fase multivacuolar. Esta fase multivacuolar va a formar un prequiste. Este prequiste, a través de su forma de reproducción esquizogónica, va a formar el quiste de pared delgada. Este quiste de pared delgada no tiene mucha importancia porque no sale del hospedador. Simplemente va a volver a regresar al ciclo y va a romperse y va a volver a regresar al ciclo, ¿no? Ahora, otra vez regresamos a la fase vacuolar. Esta fase va a formar una fase ameboide mediante bipartición. Esta fase va a formar un prequiste también, y el prequiste, a través de la esquizogonia, su mecanismo de reproducción, va a formar el quiste de pared gruesa, que este quiste de pared gruesa es el importante, ya que va a salir del hospedador, aquí como se muestra en la imagen, y va a volver a regresar al ciclo. O sea, va a salir a través pues de la materia fecal y va a volver se puede volver a regresar otra vez al fecalismo, pues al mecanismo de transmisión. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del caso clínico. En esta ocasión vamos a hablar de un caso clínico que fue publicada en una revista de medicina de familia, Semergen, y que también fue publicada como un capítulo independiente en el Sevier. Conocemos muy bien ese editorial por darnos información precisa y constantemente actualizada. Bueno, ahora vamos a hablar, este caso clínico, recalcamos, es de nuestro agente etiológico, es de Blastocystis hominis. Ahora sí, vamos a hablar del caso clínico. Tenemos datos importantes, como todos los casos clínicos. Empezaremos por epidemiología. Vemos que ingresa paciente nicaragüense, inmigrante desde hace 8 meses, en etapa de duelo. La etapa de duelo nos da como un dato
pues que se encuentra de alguna manera inmunodeprimido o inmunocomprometido, como ustedes se familiaricen con el término. Esos son los datos que nos da como tal, porque no contiene más datos de carácter epidemiológico. Hablando del cuadro clínico, en el cuadro clínico encontramos a un paciente que refiere 2 meses de evolución con episodios de dolor cólico y distensión abdominal. También se acompaña flatulencias fétidas, es decir, con mal olor y molestias en el flanco izquierdo. Todo esto acompañado de un rash cutáneo. Tenemos muchos diagnósticos. El diagnóstico 0 fue realizado fuera de esta consulta clínica, es decir, este diagnóstico fue hecho antes del diagnóstico final. El diagnóstico 0 es que se ha propuesto síndrome de colon irritable. Como segundo diagnóstico anterior a esta consulta se ha propuesto que es toxi-infección alimentaria. Un tercer diagnóstico que se le dio anteriormente a este paciente fue transgresión dietética. Y el cuarto diagnóstico antes de llegar a la consulta fue trastorno funcional, es decir, acalasia. La acalasia hace referencia a un trastorno anatómico fisiológico porque es una falta de peristaltismo causada por distintas etiologías, desde una lesión en los nervios neumogástricos o también como una denervación o degeneración del plexo mientérico de Auerbach. Posteriormente, el diagnóstico número 5, que fue el que se le realizó en la unidad médica, es que a la exploración no se presentaron hallazgos anormales, salvo molestias a la palpación profunda en el flanco izquierdo. La serología que se le realizó para ver la posibilidad de algún virus hepático salió negativa, criterio de Roma negativo. Sin embargo, el estudio para parásitos dio positivo para Blastocystis hominis. Ahora tenemos el tratamiento. Bueno, al paciente se le indicó metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días, donde hubo resolución completa del cuadro en una semana y erradicación del parásito en las heces fecales. En prevención, el autor del artículo no mencionó medidas para evitar la inoculación de este parásito. Ok, como nos gusta bastante, hemos hecho un cuadro comparativo en el cual tenemos nuestra referencia del artículo y también nuestra referencia del libro. Primero vamos a establecer los puntos que nos da el caso clínico. Epidemiológicamente, datos epidemiológicos que nos brinda el caso clínico es paciente nicaragüense, inmigrante desde hace 8 meses, en etapa de duelo, inmunodeprimido. El diagnóstico, ¿qué nos ofrece el artículo como tal? No viene explícitamente, sin embargo, viene la idea implícita, ya que se le realiza estudio para parasitosis. En el tratamiento, el autor solo plantea el uso de un fármaco, que es el metronidazol, y la dosificación se calcula de acuerdo al paciente, ¿no? En cuanto a prevención, el autor no maneja medidas preventivas explícitas en el artículo y tampoco menciona ninguna aseveración sobre higiene o alguna otra medida preventiva. En cuanto a la bibliografía, tenemos mayor abanico de información porque nos proporciona un poco más del panorama sobre este agente etiológico. En epidemiología nos menciona que estos microorganismos, estos organismos microbiológicos son protozoos cosmopolitas, es decir, que se encuentran en la mayor parte del mundo. Son prevalentes en regiones tropicales y en comunidades marginadas con pobreza. Las infecciones son frecuentes en inmunodeprimidos y en aquí encontramos la primera equivalencia. Aquí vemos que vemos un paciente inmunodeprimido y aquí también un paciente inmunodeprimido. Los mecanismos de transmisión es el fecalismo o ingerir alimentos contaminados. Aquí encontramos igual otra equivalencia que posteriormente ya había mencionado nuestra compañera. El diagnóstico aquí es un poco más explícito, es decir, se lo dice como tal cual. Se puede usar
tinción de Gomori a través de una muestra de heces fecales o coproparasitoscópicos, estudios coproparasitoscópicos, ¿no? Que se utiliza para hacer el hallazgo de este tipo de parásitos. El tratamiento, como lo menciona el caso clínico, la bibliografía también menciona el metronidazol vía oral de 30 a 40 miligramos sobre kilogramo durante 10 días. También como alternativas, el trimetoprim, el nitazoxanidina y el sulfametoxazol. En prevención, la bibliografía es más específica. Aquí ya nos menciona lavado de manos correctos antes de ingerir cualquier alimento, después de ir al baño, manejo higiénico de alimentos, desinfectar frutas y verduras, no consumir alimentos con dudosa procedencia o en la vía pública, que es algo que debe estar muy marcado en la cultura mexicana. Y por último, el control de transmisores biológicos, como son moscas, cucarachas y entre otros artrópodos. Bien, pues ya hemos hecho la comparación entre el caso clínico a base de un artículo y lo que es la literatura actual. Y por último, tenemos la bibliografía. Si gustan dar una revisión, tenemos como bibliografía base Microbiología y Parasitología Médica de TAI del 2019 y para el caso clínico tenemos la revista de Medicina de Familia Semergen, volumen 43, Infección por blastocitosis hominis, página 243-242. Esto ha sido por nosotros y le agradecemos su atención.